Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, un fin de semana duro y aquí estamos ya otra vez. Espero que también vayáis arrancando vuestra zona. Buenos días, Paparreta. Buenos días, M. Y nada, que poco a poco nos vayamos incorporando a los trabajos y que vayan abriendo los bares y seguir haciendo lo que más nos gusta, que es trabajar en la costelería, ¿no? Ok, pues vamos a conectar con M. Buenas. ¿Estás? Uy, ahora, espérate, que había perdido el audio, perdóname. Nada, nada, tranquilo. ¿Cómo estás, Hugo? Pues mira, aquí para los animales nocturnos las mañanas son duras, pero, Ya pero aquí, ves. pero aquí estamos. Bueno, tú has hecho carrera esta cuarentena de madrugador, ¿eh? Sí, sobre todo, bueno, principalmente creo que es una hora que comencé con ella, me fue bien y de hecho cuando hemos hecho algún otro horario, principalmente porque traigo gente de otros países con cambio horario, pues funciona un poquito peor y sobre todo están más saturadas las tardes, así que sigo por la Eres el rey mañana. de las mañanas. Eres el rey Sí, de las mañanas. sí, Ana Rosa. No, espero que no. Eh, bueno, M, nada, hoy es un día para mí especial porque hoy están dos andaluces aquí. Todos sabemos que no eres andaluz, pero de Bueno, inicio o de potencia sí. y de Entonces, pues corazón, ¿eh? nada, claro, es un placer que como habéis hecho carrera y habéis demostrado en una ciudad como Madrid que es difícil, que no tener nuestro lugar. Así Eso es. que nada, estar orgulloso de ello y nada, me gustaría que describieras antes de arrancar con el tema, en un par de minutos, cuál ha sido tu trayectoria que te ha llevado ahora mismo hasta la tuerta. Vale, yo empiezo en el mundo del bar hace. Bueno, si me pongo, o sea, en el mundo del bar empecé cuando estaba en primero de carrera hace muchos años haciendo chupitos para guiris en Granada. Pero eso era un trabajo, no era mi trabajo, era lo que hacía para ir pagándome los estudios. Cuando empecé a dedicar a esto de verdad fue hace 5 o 6 años en Sevilla. Empecé, empecé en Gigante Bar, que es un local muy chulo que está en la Alameda de Hércules, en la zona, pues en la zona más moderna, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de Sevilla. Y allí empecé a pillarle el gustillo a esto. Y allí hubo un par de personas muy importantes, que como fueron Alessio, que era mi jefe, y José, mi compañero, que me dieron ayuda en los primeros pasos. Yo siempre lo digo, yo cuando empecé en esto no sabía hacer ni la O con un canuto, ¿eh? O sea, me había bebido. El Canuto a lo mejor. No, 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 tampoco. Y allí es cuando empecé a hacer esos primeros cócteles clásicos, pues lo de siempre, mojito, caipirinha, White Russian, Sex on the Beach, Tequila Sunrise, toda esa línea de coctelería noventera que ha tenido mucho desarrollo, ¿no? en los bares y que, bueno, que ha tenido su sitio, evidentemente. De allí doy el salto a Mano de Santo, que estaba también por la Alameda de Hércules, ya con un puesto más de responsabilidad. Ahí hice mis primeros pinitos haciendo mi primera carta. Allí estuve también bastante tiempo. Empecé a entrar en contacto con la gente de la industria de Sevilla, primeros concursos. Conocí a gente, pues, Curro Rubio, David Mármol, Joseán, eh, no sé, muchísima gente. Creo que en esa época también te conocí a ti, aunque fue en un concurso de Granada, pero también te conocí a ti, a Carlos López, que también nos ayudó muchísimo allí en el sur. No sé, muchísimos nombres que evidentemente me voy a dejar gente fuera, pero que son importantes, ¿no? Y mi último trabajo en Sevilla fue en Premier de Marqués de Paradas, que era el último en esa época que se había abierto. Luego los hermanos Maíz han seguido abriendo un montón de cosas, por suerte. Y nada, allí estuve, pues, no me acuerdo, fueron 6, 7 meses y surgió la oportunidad de venirme para Madrid.
y empecé a trabajar con el personaje de Carlos Moreno. Primero, primero en Habanera, donde hice el entrenamiento militar, como digo yo siempre. Ahí aprendí lo que era high volume de verdad y lo que era correr de verdad. Y luego llevando el proyecto de Peyote, que es uno de los proyectos más largos que he tenido y uno de los que más cariño le tengo. De ahí, Zingo, en la terraza del Hotel 5 Estrellas de Plaza España, también con más, ahí, sumando más responsabilidades, porque ya estaba de manager, ya llevando tema de cuentas, de algún tema de acuerdos y sobre todo ya el mundo del Excel, que muchos bartenders descubren muy tarde que es importante para la gestión de un bar. Y luego ya llegó pues la tuerta hace casi un año. Estamos a 1 de junio, en un mes y 3 días hacemos el año oficial. Eh, y nada, ahora embarcados con el tema de la tuerta, evidentemente, con algunos otros proyectos personales, el tema de comunicación que estoy desarrollando con Borja, con Creemos Industria, el trabajo con Martin Millers, perdón, como alquimista, como alchemist, en el que estoy con tu compañero Antonio, y alguna otra cosita más que va a salir, espero, a lo largo del año. Así que, bueno, supongo que es una carrera no demasiado larga, pero intensa, eso sin duda. Hablar del concepto de bar, ¿no? Cómo que generar un concepto de bar desde cero. Sí, sí, mira, esto es un tema que recojo después de escucharnos como industria durante todos estos meses. Si hay algo que creo que algo en lo que hemos destacado nosotros es que durante la cuarentena todos hemos intentado sumar nuestro granito de arena y creo que se han sacado temas muy interesantes, ¿no? En distintos formatos y de distintas maneras, por decirlo de alguna manera. Y uno de los temas que digamos, recojo después de escuchar todas estas charlas es el tema de cuál es nuestra posición, ¿no? Dentro del mundo gastronómico como barmans y cuál es nuestro trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, partiendo dando por aceptadas dos premisas que hemos desarrollado muchas veces, y es que el servicio es fundamental. Es decir, esto es una discusión que, digamos, quito la quito porque la doy por resuelta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que un bar es un negocio, que es, digamos, como los dos grandes líneas de pensamiento que se han puesto sobre la palestra y que evidentemente no niego, que tienen todo el sentido del mundo. Si una vez que nos vamos de esas dos discusiones, nos quedamos con la idea de qué más hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia? Y en ese sentido, yo creo que el concepto, la parte creativa, la parte de creación, es un elemento fundamental para entender nuestra posición dentro del mundo de la gastronomía. Entonces, bueno, cuando me dijiste de charlar, digo, pues creo que es un tema que puede ser muy interesante, el cómo convertir un bar en un concepto, o cómo hacer un concepto de un bar, o qué significa esto, ¿no? Dentro de nuestra profesión. Entonces digo, bueno, lo mismo esto puede ser un tema interesante para charlar a las 12 del mediodía y bueno, y desarrollar un poco esta vía, ¿no? Factores que tienen en cuenta a la hora de desarrollar un concepto, por ejemplo, la música, la vestimenta, la decoración. O sea, ¿cuáles son? No sé si lo tienes cuantificado uno a uno. Bueno, mira, yo creo que para desarrollar un concepto como bar o en cualquier cosa, ¿no? Que tenga que ver con crear una marca, ¿no? Al final yo creo que esta es el primer punto, ¿no? Que nuestro bar tiene que ser una marca reconocible. Entonces tienes que hacer algo que haga que sea reconocible por tus clientes y por las personas que oigan o vean algo relacionado con tu bar, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer muchas elecciones, exactamente sobre qué nos vamos a apoyar, ¿no? Por decirlo en alguna manera. Ejemplo sencillo, porque para mí es un ejemplo de concepto clarísimo, Santos y Desamparados, que creo que lo conoceremos todos los que estamos aquí escuchando. Santos y Desamparados, para mí tiene, fuera de lo que habíamos hablado antes, tiene dos elementos clave a la hora de entender la conceptualización y cuál es su vía de creación, y es la música, como bien has dicho tú, fundamental, y su estética.
Entonces, tú cualquier cosa que veas en lo en la que aparezca Santos o que escuches sobre Santos, va a haber elementos que siempre van a estar presentes. En el caso de Santos, pues símbolo, los símbolos religiosos dentro de su estética, la oscuridad y la música rock, por decirlo de alguna manera. Stravinsky, con todo el tema de los fermentados, que siempre estamos como haciendo bromas, ¿no? A ver qué habrán fermentado ahora, qué habrán hecho no sé cuánto. ¿Qué significa eso? Que ellos, a partir de un concepto, que es la fermentación, han creado toda una línea creativa de cócteles, toda una línea creativa de menús, y tú escuchas fermentado y lo primero que piensas es en Geray y en Antonio. O sea, no, tu cerebro, cuando hace clic, lo primero a lo que va es Stravinsky, Geray, Antonio, los chicos que trabajan allí, etcétera, etcétera. Bueno, pero me centro en sus dos figuras, ¿no? O lo mismo que podríamos decir de nosotros con el tema de la clarificación. ¿Cuánta gente clarifica en España y en el mundo? Pues probablemente muchísima gente. No hemos descubierto la pólvora, no nos hemos inventado nada, pero sí es verdad que hemos recogido algo que para nosotros tiene un valor creativo, un valor de creación muy potente y que nos permite definirnos a ojos de los demás. Entonces, eso, sumado a ciertos elementos estéticos, y en nuestro caso también, insertar eso con la comida tradicional española, nace la tuerta. Y nuestra intención es que tú veas la X roja, o veas un cóctel clarificado, o veas un plato tradicional con un cóctel y pienses inmediatamente que alguien se lo está tomando en la tuerta, o que es la tuerta, o que es concepto la tuerta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo... Sí, ¿por qué tiene tanta importancia o por qué ha sido tan famoso y ha generado incluso tendencia al mundo de los clarificados? Pues mira, yo aquí te puedo dar una opinión personal que creo que puedo hablar por Sisco y por mí cuando lo digo, y es que a nosotros lo que nos fascina de este proceso es, en primer lugar, eliminar la fase visual del proceso de cata, que es como desestructurar el proceso de cata, porque tú cuando ves algo, dependiendo del color, puedes asumir que te vas a beber, y tu cerebro hace un prejuicio de lo que te vas a beber. Si lo que te encuentras es algo absolutamente transparente, que no te da ninguna pista visual, para empezar ya creo que hay un elemento sorpresa, por decirlo de alguna manera, para el cliente, que luego al beber, sobre todo si te encuentras con sabores muy potentes, es súper interesante. Eso por un lado. Por el otro, Sisco y yo estamos obsesionados con eliminar la textura de los cócteles. Nos gustan que los cócteles sean líquidos, que tengan la textura de líquido, no de agua, porque hay distintas variaciones, pero no nos gustan las texturas que dan las cremas, no nos gustan las texturas que da la clara de huevo, o los zumos de fruta con pulpa. No sé si me estoy explicando. Entonces, ahí lo que hacemos es utilizar un elemento técnico, otra vez volvemos a esa línea de creación, de cómo crear las cosas, para conseguir sabores muy potentes y muy claros, prescindiendo de la textura y del color. Entonces, al final, lo que buscábamos ahí era llegar al mismo resultado que puede llegar cualquier otra persona con zumos, con pulpas y con cremas, pero con otro camino creativo. Todo también enlazado con lo que veníamos hablando antes. Me llama la atención cómo el mundo en sus tendencias es un poco contradictorio, ¿no? Porque de pronto se llevan los cócteles mega decorados con 3, 4, 5 decoraciones, por ejemplo, estas tendencias que potenciaron tanto Marian Beck como Luca Cinali, ¿no? Que a través de una Sí, señor. vajilla bonita, luego muchos detalles, y luego aparece esta tendencia también que, bueno, en España llevará un par de años, 3, en internacional lleva más tiempo, ¿no? Y luego un Sí. poco lo mismo, ¿no? La coctelería saludable o los zumos saludables, ya me olvido de coctelería, como los detox en el mundo a través de Estados Unidos empiezan a coger mucha fuerza, pero a la vez los batidos con donut y con cosas también son Sí, tendencias, sí, ¿no? sí, sí. Sí. ¿Cómo pueden seguir dos tendencias contradictorias, ser tendencia a la vez, ¿no? Ya. A mí esto me gusta hacer la ejemplificación con la historia del arte, en el que a lo largo de la historia ha habido distintos estilos que son muy diferentes entre sí. No es lo mismo si ves un cuadro del Renacimiento o del Románico que si ves un cuadro barroco que está cargadísimo de cosas. ¿Qué tiene más valor? Pero en un mismo contexto histórico. Ya, bueno, sí, te entiendo.
También hay que ver cuáles son los tiempos, ¿no? En los que va cada parte donde se van desarrollando cosas. Me acuerdo de tener una conversación con Curro del Botero, que me aprovecho además para saludarlos porque creo que son gente que hace un trabajo espectacular y que está haciendo una coctelería de altísimo nivel en una plaza muy complicada, como es Bajo de Guía, ¿no? Y hablar de concurro y él decirme que el tema de todo esto de los clarificados, que si el cliente final con estas cosas se raya, se agobia, no sé cuánto. Al final es cuestión de conseguir sabores que le gusten a la gente. O sea, que despierten una sensación de que lo que me estoy bebiendo es algo que disfruto. No creo que estemos en un punto como en la cocina, como lo que se atreve a hacer la gente de Mugaris, de que podamos hacer cócteles que estén malos a propósito, porque lo que estoy buscando es generarte una sensación que no sea de placer, sino de disgusto. O sea, yo creo que no estamos en ese punto, ni vamos a estar en el mundo de la bebida, que está tan ligado al ocio. Espero que no. Claro, por más experimentales que nos pongamos, creo que esa línea no la vamos, que no la vamos a cruzar. Pero sí que hemos entrado en un momento histórico y en el que es verdad que convive todavía el barroco más loco de tendencia Neisser, Chinali, Becque, con garnish interminables que tardaban más en poner los garnish que en hacer los cócteles, pero sin duda además, con toda una línea pues que podemos definir como más minimalista, que es con la que yo me siento más cómodo. Pero al final, si te fijas, el objetivo es potenciar un sentido por encima de todos los demás. Toda esta línea Luca Chinali es la vista, sin meterme en si el cóctel está bueno o no, ¿eh? Ojo, quiero creer que sí. Pero, ¿cuál es el sentido que más punch le pega cuando ves un pájaro con 100 plumas distintas? La vista, ¿no? Y en el caso de los que vamos por otra línea, más minimalista, más con un concepto de garnish súper simple, una hoja con un hielo transparente, etcétera, etcétera, creo que nuestro objetivo es potenciar el sabor. Que tú te metas algo a la boca, que digas, esto es como esto que tengo aquí, esto es un vasito de agua, en concreto es un vaso de agua. Esto es un vasito de agua, me lo bebo y esto de repente, hostia, sabe a café, sabe a mango, sabe a no sé qué, sabe a no sé cuánto, y digas, wow, ¿no? Entonces, el efecto wow... Sí, dime. Hablando un poco sobre los conceptos, ¿no? Que comentabas tú. Ver en un bar, imagínate, con una estética, iba a decir clásica, pero clásica también es clásico, sino un bar, por ejemplo, futurista con una coctelería tiki, o sea, visualmente futurista a lo mejor, ¿no? O sí. Minimalista incluso, con una coctelería tiki o no. Bueno, nuestro menú de este año se llama Minimal Tiki y lo que hemos hecho es recuperar los sabores del tiki con un perfil pues muy de nuestro estilo. Entonces, el ejemplo que siempre utilizamos para definir esta carta es Cumbia sobre el mar, que es uno de nuestros tragos, que es vodka, una clarificación de yogur de coco con cordial de pandan, blue curazao y licor de chocolate blanco, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que nos hicimos es, ¿qué es lo más loco y más, digamos, extremo dentro de una coctelería tan barroca como la tiki? ¿Qué es lo más extremo? Un highball azul con un montón de mierda, ¿no? Con un montón de cosas. Pues, ¿qué hacemos? Cogemos ese concepto de cóctel azul, lo trabajamos con una técnica que no tenga que ver con que sea una formulación ridícula o que no sea estúpidamente dulce, y lo servimos en una Nican Nora, sin garnish. Entonces, al final es toda la filosofía de una línea del tiki llevada a su mínima expresión, por ponerte un ejemplo. O otro trago, no lo sé, todos los tragos que hay en esta carta son inspirados en sabores muy potentes, inspirados en sabores tropicales. Por ejemplo, trabajamos el mango y la fruta de la pasión, pero ni en puré ni en zumo. Hacemos cordiales con la fruta natural, extrayendo el sabor a baja temperatura, y te queda un cordial líquido. Entonces, son sabores que tú reconoces de la coctelería tropical y de la coctelería tiki, pero están adaptados a la falta de color, a la reducción de la textura y sobre todo a la reducción del envase. El envase deja de ser un papagayo para convertirse en una Nican Nora o en un vaso de cerámica
o en un old fashion. Y por cierto, perdona, estaba Bis ahí diciendo que el yogur de coco, el cóctel con yogur de coco tiene algo de textura y es verdad, porque lo agitamos y aunque esté clarificado, el clarificado sigue teniendo lactoalbúmina y la lactoalbúmina cuando la agitas hace espuma, igual que la albúmina del huevo. Entonces sí es verdad que hay un poco de textura, pero aún así sigue siendo, o sea, no es como si te tomaras una cucharada de yogur, pero sí. Eso decía, ¿no? O sea, aparte, por ejemplo, no sé si sería la simbiosis entre la decoración y la coctelería, sobre todo me gustaría que pusiera algún ejemplo extremo que para ti podría entrar dentro de un concepto siendo muy diferente o a lo mejor nosotros no lo tenemos presente en nuestra cabeza. Te voy a poner un ejemplo. A mí, a priori, una costelería tiki con una ensalada rusa me chirría y lo Sí, vería, por ejemplo, más una costelería tiki con un pollo teriyaki, ¿no? O sea, donde vamos a por tener ejemplo. elementos exóticos o donde tiene un rebozado de pollo con mango y coco. O sea, que no sé hasta qué Sí, punto también vamos al evento de la cocina, cosas que tú dirías, hostia, a priori no pega, pero yo sí lo podría meter dentro o bien de mi concepto o bien de otro concepto. vale, entiendo lo que me quieres decir. Y mira, por ejemplo, un cóctel de la carta nueva queda muy bien con un plato de nuestra carta así de comida tradicional, ¿vale? Que son el tema de las carrilleras. Nosotros tenemos un cóctel que es un homenaje al barraquito canario, porque consideramos que, por concepto, el barraquito es un cóctel tiki. Si lo piensas, tiene café, tiene una ¿No? crema, tiene un Manzana, alcohol, ¿no? tiene canela, ¿sabes? Si lo piensas, si lo construyes de otra manera, es un cóctel tiki. Lo que pasa es que, bueno, eso no se ha vendido como tal y tal, pero a nivel concepto, a nivel de estructura de pensamiento, es un cóctel tiki. Bueno, nosotros tenemos el barraquito clarificado y lo hacemos con tequila, que es lo que le añadimos diferente, pero tiene una calificación de licor 43 con café, canela, leche y tequila, ¿vale? Tú te bebes ese trago con unas carrilleras, con el puré que lleva y con su salsa y tal, te comes las dos cosas y funciona muy bien. Te tomas el cumbia sobre el mar con el bocadillo de patatera, que es otro de los grandes éxitos del bar, que al final es un sándwich con patatera, con un queso bien cremoso y con un praliné de nuez. Tú te tomas las dos cosas y funciona. Al final, evidentemente, cuando estamos diseñando un menú de tragos para un restaurante como el nuestro, como un bar, perdón, para un bar como el nuestro, en el que la comida es igual de importante que la bebida, tenemos que intentar que las cosas funcionen para que puedas comer con cócteles si te apetece y que funcione bien. Entonces, pues, bueno, parte del riesgo de nuestro concepto, riesgo y lo bonito también, es el intentar reconciliar dos elementos que parecen a priori que no tienen nada que ver. El hacer cócteles de vanguardia, por llamarlo de alguna manera, es una palabra que tiene mucho peso, pero bueno, creo que se entiende. Cócteles de vanguardia con comida tradicional, que lo juntes, que sea un concepto único y que funcione. Ese fue el gran desafío. Esa fue la parte creativa y lo que creo que no solo nos diferencia, sino que nos hace fuertes como negocio. Entonces sí, se puede. Lo que tienes que hacer es buscar los puntos e intentar enlazarlo, por decirlo de alguna manera. No sé si te he respondido a la pregunta o me he ido por la rama. Que incluso dos elementos contrapuestos pueden ayudar a encontrar un punto de equilibrio y Sí, darle señor. sentido al contexto del local, ¿no? Sí, Lo que al puré de patata que me acaba de hacer. Vale, luego también la parte de la presencia, pues la ropa o incluso otros elementos que podamos utilizar a la hora de, por ejemplo, si hablamos que lo tenemos aquí Santo Desamparado, historia, ¿no? Donde tiene una estética, una música, un bar oscuro y sin embargo la atención es súper amable y no es una sí, señor. atención caralla, ¿no? O sea, Claro. cómo también manejar esta parte de presencia y servicio, ¿no? Dentro de diferentes contextos. Bueno, aquí, y esto creo que es un tema importantísimo. Vuelvo a lo del inicio, ¿no? Damos como por resuelta la ecuación del servicio. Yo voy a dar por sentado que los bares ya hemos aprendido
que el servicio es importante y que tenemos que dar un servicio perfecto para que nuestros clientes se sientan cómodos y que seamos todo lo hospitalarios que podemos ser. Y a partir de ahí está la puesta en escena. La puesta en escena también tiene que ver con el concepto y con la parte de creación de algo dentro del bar. Y que también tiene que ver mucho con la profesionalización del sector, por decirlo de alguna manera. O sea, siempre ha sido normal que asociemos el uniforme del barman con los bares los bares de hotel de lujo o en muchos casos los bares más clásicos, ¿no? O sea, hay ya uniformes icónicos como la chaquetilla blanca del Savoy o la chaquetilla blanca del Dry Martini de Javier de las Muelas. Son cosas que las ves y otra vez volvemos a lo mismo. Lo ves y te retrotrae mentalmente inmediatamente al concepto que han creado detrás del bar, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, la puesta en escena y la uniformidad y los uniformes son, creo que, una parte súper importante para el desarrollo creativo de un local de hostelería. En concreto, ahora estamos hablando de lo nuestro, de coctelerías y tal, y evidentemente también se puede aplicar a restaurantes o a cafeterías o a lo que se nos ocurra, ¿no? Pero sí, el tema uniforme creo que es súper importante y que forma parte de la puesta en escena. Al final, el uniforme más el trago que has creado forman parte del paquete que va más allá, como te decía antes, del servicio y del negocio. Es lo que hace que tu bar sea lo que es y no otra cosa, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, me pareció súper curioso la parte de la presencia y el servicio. ¿Tú has estado en Back and Breaks en Berlín? Sí. Back and Breaks, por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia. De pronto nos atiende un tío que yo estoy seguro, ese tío tiene que ser rapero por cómo se movía y todo, con tatuaje, una gorra para atrás, y sin embargo el servicio, una atención de, perdona, ¿dónde está el servicio? Señor, yo le acompaño, te pone la mano, o sea, incluso te acompaña, te abre la puerta y o sea, ahí se podía fumar dentro del bar. Y de Claro, pronto Berlín. coge, saca Elías un puro y el tío coge y hace y saca un cortapuro y con la otra mano ya te estaba cogiendo un cenicero especial para puro. Faltaba un agua de buena temperatura. O sea, cómo manejó una serie de parámetros que digo, es que de Claro. servicio, ni en un hotel de 5 estrellas te dan esa atención. Y el tío raperillo, con sus tatuajes, Sí, sí. andrajoso vestido, la gorra para atrás. Digo, ¿cómo me acaban de romper los esquemas, ¿no? A nivel conceptual, ¿cómo se puede dar un buen servicio dentro de un espacio con personajes que probablemente son personajes Claro. muy canallas y con otra idea, ¿no? Bueno, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Es una cuestión de profesionalización de lo que se hace. Debo decir que tuviste más suerte que yo en Back and Break. Yo conozco la otra cara del Back and Break, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero sí es verdad, y eso a mí también me parece súper interesante, ¿no? Porque ahí además juegas con el prejuicio que puedas tener tú cuando ves una persona vestida de X manera, que lo tenemos todos, porque al final es lo que uno va viendo y lo que va aprendiendo. El prejuicio sobre que si no va trajeado no va a darme un servicio de lujo, que ese creo que lo estamos rompiendo entre todos desde hace muchísimo tiempo. O sea, yo creo que ya está más normalizado el hecho de que el personaje con el gorro y los tatus te va a tratar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas a un perjuicio de tener pintas de que lo mismo si me ves por la calle te cruzas, ¿no? O sea, Con el gorro, las melenas de los chicos del maíz, tío. No sé si has visto esta película. Sí, Un Malacay. el Undertaker, como dice Félix. Pero eso también nos está hablando, ¿no? De los tiempos en los que vivimos y que también es súper interesante, ¿no? El hecho de que ya no tienes que pensar en... O sea, en ese sentido creo que hay una popularización del servicio de lujo y eso está bien. Eso me parece súper interesante. Y al final es volver otra vez a la idea. Si te fijas, volvemos siempre a la misma idea. Nuestro bar puede ser
una pared llena de grafitis y que parezca una casa abandonada de Berlín Oriental, pero como ya hemos resuelto la ecuación de que el servicio es importante, ya lo damos por hecho, entonces eso lo vas a tener. Todo lo demás es un elemento creativo que te doy yo como dueño o como gestor de este espacio y que hace que puedas tener experiencias nuevas sin tener que renunciar a esos elementos de servicio y, en el caso del dueño, a ese elemento de negocio, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos de vuelta a lo que es el concepto y lo que es la parte de creación de nosotros como barmans o como propietarios dentro de la industria, que creo que es el camino que tenemos que recorrer con más fuerza a partir de ahora, que nos va a permitir también gozar de mayor prestigio social. No sé si me explico, no sé si se entiende la palabra. No es nada rimbombante ni pretendo ser snob, ni muchísimo menos, pero sí es verdad. Si damos por sentado que si empezamos a crear cosas diferentes, distintas y que tienen valor por sí mismas, y que la discusión ya no es si somos buenos hosts o no, porque ya sabemos que lo somos, y la discusión no es si estamos creando una empresa rentable o no, porque ya hemos llegado a la conclusión de que nuestra empresa tiene que ser rentable, pues creo que aquí hay un camino precioso para desarrollar después de que toda esta locura del virus acabe. Que al final esto es un problema que hemos tenido todos, pero un problema es una oportunidad que aún no se ha presentado. Entonces, bueno, pues a ver hacia dónde podemos ir, pero creo que aquí hay un camino interesante para que recorramos todos. Le vamos a dejar espacio a nuestro amigo Alberto. No sé si hay una última cosa que quiere decir. No, sí, yo creo que más o menos me he soltado todo el discurso, por decirlo de Genial. alguna manera, Ha quedado muy pero claro nada, y si no, yo creo que lo ideal es que vayan a la tuerta y y se cuando lo quiera, terminas de explicar allí si hay alguna duda. sin ningún tipo de problema, eso está clarísimo. Cuando nos dejen abrir, allí estaremos. Un abrazo, amigo. Hugo, un placer como siempre, ¿eh? Espero verte pronto, cuando nos dejen Seguimos viajar. con Alberto. Un abrazo, M. Venga, vamos con Alberto. Hola, no te oigo. Ahora sí te oigo. ¿Tú? ¿Me escuchas ahora? Sí, ¿tú me oyes a mí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues nada, he hecho una introducción de andaluces por España, ¿no? Sí, sí, la he visto. Dando bueno, en tu caso, primero conquistaste Barcelona y ahora Madrid, ¿no? Un Sí, tipo bueno, bastante... en este caso, aunque parezca mentira, yo donde menos he vivido ha sido en Cádiz, prácticamente. Yo he llegado a vivir en Menorca, he vivido en Valladolid, sí, sí, he vivido en Madrid una época anterior, me fui a Barcelona, en Sevilla, luego otra vez volví a Madrid, ¿sabes? Bueno, está rompiendo los mitos del andaluz flojo, ¿no? Sí, me voy a quitar los auriculares porque te escucho mal. Sí, espérate, es que... Vamos a ver. A Ahora ver, yo creo mejor, ¿no? que... Sí, el problema es que te escuche con eco. Vamos a ver. Vale. No sé No, cómo. todo bien. Vale, Alberto, descríbenos en 2 minutitos antes de arrancar con el tema de costelería en restaurantes, Ajá. pues tu recorrido, ¿no? Profesional. Sí, mira, pues yo empecé con 16 años más o menos en el bar de mis padres en Puerto Real, en una ciudad pequeñita al lado de Cádiz. Y ahí decidí pues estudiar hostelería, pero porque yo quería dedicarme a otra cosa. Yo quería hacer algo dedicado con el turismo, o traductores, o filología. Pero una vez que empecé, me empezó a gustar y ya lo veía en casa. Entonces dije yo, bueno, pues de esto puedo vivir y puedo hacer algo que me gusta. Y ya te digo, he trabajado desde catering hasta hoteles con buffet interminables. Y sí que es verdad que empecé en Restaurante Tierra, en Oropesa de Toledo, que es un restaurante que llevaba Santi Santa María. Ahí no tocaba coctelería, pero 2 años antes la hice un concurso en el Cortijo Bacardí de Málaga. Un concurso de jóvenes bartenders para escuela de hostelería, que la verdad que me tocó hacer un Rolls Royce y no sé, otro cóctel que ahora mismo no me acuerdo.
Y la verdad que ahí me empezó a picar el gusanillo. Y ya en los siguientes sitios en los que he estado, pues sí que es verdad que me ha gustado siempre aportar mi granito de arena. Oye, pues sale un cóctel, yo lo hago tal, no sé qué. Pues así pues desde los 18 años estaba haciendo eso con sitios como el Chaflán, que tiene una estrella Michelin aquí en Madrid. Y ya luego, pues a partir del 2009, 2008, por ahí, empecé a dedicarme exclusivamente a la coctelería. Estuve por Madrid 5 años, luego me fui a Sevilla. Bueno, fui a Valladolid primero, abrí lo que está por la Plaza Mayor, por ahí. Se llama Goa. Y bueno, no salió como esperaba. Y me fui a Sevilla, al Hotel Alfonso XIII, donde sí que es verdad que ahí fue un salto cualitativo en mi carrera. Por trabajar también con gente como Antonio Ojeda, trabajar con los compañeros, con Juan Carlos, con Sergio Rosado, con Curro Moreno, Antonio Naranjo, que estuvo bajo mis órdenes y luego yo estuve bajo la suya, más adelante, las vueltas que da la vida. Y sí que es verdad que el bar americano era un sitio, y lo es, ¿no? Un sitio mágico. Me acuerdo que ya por el año 2014, por ahí, estuvimos reunidos para ver si podíamos entrar incluso en Festival Bar. O sea, imagínate lo que es así ahí. O sea, una coctelería clásica, servicio, la verdad que era muy bonito. Hubo un cambio muy importante en mi vida, desgraciadamente falleció mi padre y yo necesitaba un cambio. Llevaba 4 años y medio en el Alfonso XIII, necesitaba un cambio y hablamos un proyecto con Diego Cabrera en el Hotel Merced y pues creamos lo que son las bases de hoy en día del Hotel Merced. Ya no seguimos allí, ni Diego ni yo, obviamente, pero allí estaba José Hidalgo, que vino de Ginkgo, que trabajaba con Antonio. Y tuve un mes ayudando a Diego aquí en Salmón Gurú. Y ya después pues me fui a abrir Doctor Stravinsky, que estuvo 1 año y medio, en la cual se consiguieron cosas que antes no se había conseguido casi aquí en España. Mejor nuevo bar de Europa, el primer año pues nominado a muchos sitios, en telos de cóctel, mejor carta de cócteles en FIBA. La verdad que fue bastante bonito. Pasó otra desgracia en mi vida, el año en que falleció mi madre y decidí pues volverme pues con mi novia, que gracias a Dios ahora tengo un pequeño que tiene 4 meses, y abrir Hotel Bless y ahora pues estoy en Sadel, que Sadel es un proyecto muy ambicioso. Es decir, que antes de Sadel yo quería abrir mi propio bar, pero me llamaron, me convencieron y la verdad que estoy súper contento. Muy bien sintetizado. Antes de entrar en el tema, ¿cómo fue tu salida de Doctor Stravinsky? Porque es algo un poco extraño, ¿no? ¿Cómo empezáis ahí a construir el éxito y cómo incluso a nivel profesional, aunque tuviste pues el éxito de Alfonso XIII o lo que me comentas también, la experiencia con Diego, este es realmente en el proyecto donde llega tu reconocimiento. ¿Cómo de pronto decides salir? Aparte del Sí, bueno, no sé si fue únicamente el tema de lo que me comentas o hay algo de ambición, no sé. El detonante fue de que es duro y la verdad que me emociono todavía al decirlo, que yo, por ejemplo, a mi madre no la pude despedir. Mi madre murió yendo yo en un taxi por la ronda de la ronda de Barcelona. O sea, no llegué. Entonces ahí te plantea si lo profesional se sobrepone a lo personal. Entonces pusimos en balanza, hablé con Antonio, hablé con los chicos del grupo Confitería y obviamente lo entendieron de que mi novia estaba en Madrid, yo podía encontrar trabajo, creía fácilmente, obviamente lo conseguí en Madrid, no me iba... Entonces decidí volverme, pero por estar cerca de mi familia, que en este momento pues era mi novia. Simplemente por eso. Y sí que es verdad que a la gente le chocó que yo me fuera, o se habrá podido hablar un montón de cosas que yo no sé si la gente habrá hablado cosas o no, pero sí que podía ser sonante, ¿no? Porque o sea, el segundo de a bordo, o el primero en muchos casos de a bordo, que de repente, que estábamos, además lo anuncié el día que estábamos, el día de lo que nos dieron el puesto 90 de Festival, ¿no? Del año anterior. Y bueno, y decidí eso, simplemente, porque... Por eso, por estar más cerca de la familia y ya está. Pues, al fin y al cabo, el trabajo es trabajo y lo que te queda finalmente son tus familiares. Ok. Bueno, Alberto, hoy viene a hablarnos de costelería en restaurante. Tú has afrontado este proyecto. No sé si tú fuiste el que creaste desde cero o no. Y cuéntanos un poco cuáles son las bases y sobre todo cómo trabajar esa costelería en restaurante. Vale. En primer lugar, lo que tenemos que entender es en qué restaurante estamos o en qué restaurante vamos a trabajar. No es lo mismo un restaurante en el cual se vaya
a un tipo de público, digamos, más normal, no más normal, sino más estándar, de que vayan rápido, o restaurante de menú, que pueda hacer una coctelería que mucho más canalla o mucho más estrambótica, como ha dicho antes M, con mucha decoración y demás, o estar en un restaurante tipo gastronómico, como es el que estamos aquí, que Sadel va en esa línea. Una cocina muy clara, muy inspirada en grandes maestros como Santi Santamaría o grandes chefs, cocina estilo francesa. El equipo, por ejemplo, que estamos viendo ahí en una diapositiva, viene del grupo Dani García, de Sanceloni. Han hecho una mezcla bastante buena. Y el proyecto pues estaba empezado y llegó un momento que se quedaron sin bartender y llegué yo. Entonces yo primero dije, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es el concepto del restaurante? Eso es lo primero que hay que entender para que tú puedas empezar a crear algo. Entonces el concepto de restaurante era pues no tener toda la esencia de lo clásico, pero sin dejar de ser contemporáneo. ¿Qué hicimos? Bueno, hablamos con el chef. ¿Cómo trabaja el chef? El chef trabaja por temporada. Pues nosotros vamos a trabajar por temporada, pero de verdad. O sea, no vale decir, no, frambuesas solamente están ahora en primavera. Vale, pero frambuesa puedes encontrar todo el año. O sea, esa es una temporada efímera. ¿Qué hicimos? Pues crear cócteles pues, a raíz de fruta que de verdad solamente están en ese tipo de temporada. Además, aprovecharnos del precio del mercado. Y estudiamos un poco sobre el restaurante anterior, que era el Antiguo Yoki. Está emplazado en el Antiguo Yoki, que es un restaurante súper clásico de Madrid. Ya te digo que ahí clientes habituales eran aristocracia, reyes, en la época era el dictador Franco, pero para que veas que era un sitio en el que los años 60, 70 hacía cosas que gente de Nueva York y del resto del mundo venían a Madrid a comer a este restaurante. Entonces leímos que ellos ofrecían el whisky sour. Pues entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues crear un apartado de cócteles sour para homenajear al antiguo jockey. Y siempre pues basándonos en una coctelería clásica, ¿no? Ahí, Sí, perdón, sí, Alberto, antes de que continúe, cuando uno llega al momento del restaurante que ya tenía una carta de cócteles previa, ¿desechamos todo lo que hay o vemos exactamente qué estaba funcionando y le damos nuestro toque? ¿Cómo? Claro, no. No es que el restaurante estaba funcionando, sino que antiguamente había un restaurante ahí que se cerró en el 2011 y volvió. Sí, pero cuando tú llegaste era un proyecto nuevo. Era un proyecto nuevo, sí. Había algo avanzado por el antiguo bartender que estaba ahí, pero claro, yo obviamente teníamos que empezar de cero porque era mi impronta, ¿no? Obviamente. Pues claro, pues tuvimos que seleccionar junto con el compañero de sumillería, los compañeros de los Metra, Israel, Estefano, pues organizar un poco lo que es la oferta gastronómica líquida, en el cual pues decidimos los destilados, decidimos el estilo de carta de cócteles que teníamos que tener, etcétera, etcétera. Y pues claro, siempre en un conceso, por ejemplo aquí, si damos la parte de atrás, la anterior diapositiva, ¿Esta? la siguiente. Aquí hablamos que, por ejemplo, nosotros nos basamos en el producto, las temporadas, en los clientes. Pues claro, sabiendo el tipo de cliente que vamos a tener, pues decidimos tener unos tipos de destilados u otros o unos tipos de cócteles. ¿Qué hicimos? Pues solamente pues basarnos en los clásicos. O sea, yo creo que, de hecho, hay un artículo por ahí de Condé Nast Traveler que no sé si se transgiversa un poco, pero nosotros hacemos todo coctelería de autor, pero basándonos en los clásicos. Tenemos versiones de Dry Martini, con apariencias de Dry Martini, y pues o cócteles como el Penicillin, con apariencia de Penicillin, pero con nuestro toque, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿un penicilin al consumidor final le gusta? Bueno, lo tienes que prescribir. Yo creo que dependiendo del cliente, tú tienes que saber si le puedes ofrecer un Penicillin o un whisky sour. O nuestro cóctel pasado y presente, que es un whisky sour con single malt y cocinado con cera de abeja. O sea, tienes que saber a qué cliente te estás dirigiendo. Eso es lo más importante. Háblame, por ejemplo, Alberto, de restaurantes, dos cócteles clásicos que igual no son tan conocidos y que funcionan como un tiro, o son conocidos, y dos que, dice tú, tío, son muy conocidos, pero no voy yo con tu seguridad a la hora de ponerlo. Claro, mira, por ejemplo, con nosotros funciona muy bien el Dry Martini y nuestra versión, que es el Dill Martini, que básicamente es una ginebra que la redestilamos en la Rotobap con eneldo. Es un polisma floral,
¿qué pasa? Que nosotros le damos valor añadido a preparar ese cóctel a la vista del cliente, en un carrito, no como el Connaught, pero sí que es verdad, porque es un restaurante al fin y al cabo, y vamos, preparamos el cóctel Pues enfrente me del cliente. sorprende porque, bueno, el Dry Martini, no sabemos, tú sabes que no le gusta a todo el mundo, y el Eneldo, pues más de lo mismo, ¿no? O sea, es un producto que choca, ¿no? Y sin embargo, me cuenta que tienes bastante éxito, ¿no? Sí, pero porque al fin y al cabo lo tienes que balancear tú. Entonces nosotros en este caso lo que hacemos es añadirle más vermú a la mezcla clásica de Dry Martini. Vale. Eh, ¿Algo más que otro, diga éxito? otro cóctel que yo creía que por el tipo de clientela a lo mejor no íbamos a tener mucho es el Negroni. Por ejemplo, el Negroni es un cóctel que yo siempre lo he atribuido a muchos bartenders, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente más mayor bebe mucho más amargo. Nosotros los jóvenes hemos bebido mucho más dulce desde siempre. Ya quisiéramos ser jóvenes. Sí, bueno, los que estamos, digamos, en esta nueva hostelería, sí que hemos bebido más dulce. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando llegué a Sevilla que hacían las caipiriñas con ron miel. Y yo decía, esto es de loco. O sea, ¿cómo vamos a hacer una caipiriña con ron miel? Pues sí que es verdad que, claro, la gente más que tiene más, que son más longevas, digamos, más que tienen más experiencia, su paladar está adaptado al amargo. Entonces, pues claro, pues el Negroni es otro éxito. Vale, dime dos que dice, me cago en la mar, estos como que no acaban de cuadrar. Que no acaban de cuadrar. Mira, pues hemos tenido Bellini, hemos tenido Bellinis de Kaki, hemos tenido el Bellini y tal, y no terminan de cuadrar. Cuando yo, por ejemplo, en Sevilla, este tipo de clientela lo vendía a cascoporro el Bellini. Y son cócteles que, claro, están en un restaurante. A lo mejor, pues, en lugar de tomarse un Bellini, prefieren una buena copa de champán. Ya. Entonces no terminan Ajá. de aceptar. Vale. Al igual que hemos tenido cócteles como... Espérate que lo tengo por aquí, lo tenía apuntado por aquí. Que tenemos un highball, que sí que es verdad que a lo mejor aquí no estuve yo mismo acertado, que seguramente este cóctel va fuera. Al igual que Lúpulo, que es un Manhattan con lúpulo, y el highball es Johnny Walker, es un scotch con hidromiel y un poco de tepache. Claro, son dos sodas diferentes, ácidos, y la gente, claro, no nos ha cuadrado. Entonces, seguramente ¿Cómo ahora cuando lleva la volvamos va fuera. parte, Alberto, qué tal la relación bartender-cocinero, ¿no? Que sabemos que muchas veces, hostia, pues trabajar con los cocineros es difícil, no te quiero comprometer, pero sabemos también o sea, te ven en la cocina que haces aquí, ¿no? ¿Por qué estás utilizando mi herramienta y demás? ¿Cómo conseguir llegar a un punto donde vosotros os retroalimentéis? Bueno, simplemente es por el factor humano. Sí que es verdad que en este caso hemos tenido mucha suerte, tanto Adolfo, que es el chef, como yo, de congeniar muy bien, tanto conmigo como con todo el equipo. Sí que es verdad que en otros sitios, yo lo veo primordial, llevarnos bien entre todos, pero a mí, por ejemplo, me han llegado a prohibir entrar a una cocina. Claro. O sea, esto lo digo yo, en el Alfonso XIII me prohibieron entrar en la cocina. ¿Sabes? Directamente. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor no entienden que tú también estás trabajando para dar lo mejor al cliente. Sobre todo se trata de experiencia. Y digo en el Alfonso XIII como que en el Tierra casi acaba a golpe un día con el chef también. O sea, que depende con quién te toque. Lo mejor es que el grupo humano, porque todos hemos tenido fallos, todos hemos sido jóvenes, todo el mundo ha tenido un pronto. Y lo mejor es que sea el grupo por encima de todo y sobre todo el cliente por encima de todo. Vale. Luego me gustaría que hablaras de la carta, o sea, sabores, más que de cóctel por cóctel, sabores que tú has instaurado dentro del menú y si has tenido en cuenta o has visto o has realizado la carta una vez has visto el menú de comida. Claro. Yo primero vemos el menú de comida y era todo sobre productos. De comida, aquí tenemos esto, no sé si es este. Sí, bueno, aquí tenemos un lenguado Menier con una Menier con mantequilla noisette que se trinchaba a la vista del cliente, al igual que el jarrete. Que a esta hora entraba fácil, ¿eh? Sí, vamos, me comía yo un par de ellos que da gusto. Lo que hicimos fue eso, hablar con el chef, hablar las temporadas que ellos iban a hacer, trabajamos con productores pequeños, por ejemplo, el pescado, no vamos a una pescadería a comprarlo, sino vienen pescadores a traérnoslo, o sea, directamente. ¿Sabes? Entonces, pues con la coctelería, pues queríamos hacer ese homenaje a los sour,
porque en el antiguo restaurante se vendía el whisky sour y ahí entra, por ejemplo, una versión de un gimlet, que es ese de aquí arriba que tenemos a la izquierda, a vuestra derecha, a nuestra Sí, izquierda. que estoy yo tapándolo, ¿no? No, al otro lado. Se ve Ah, ese es perfectamente. el cristalino, ¿no? Sí, tenemos el Dill Martini, que es una versión de Dry Martini. Tenemos un cóctel que sería también una versión de Pisco Sour con un shrub de fresa. Al fin y al cabo, la gente ve Pisco Sour, que hacemos el clásico sobre todo también, no tenemos ningún problema. Y el nuestro lo que añadimos es fresa ácida. O sea, es un puré de fresa ácida que un vinagre de manzana que nos va a resaltar un poco las papilas gustativas que trae las amigas y vamos a disfrutar mucho más después de los aperitivos de la cocina, de la comida. Vamos a intentar jugar con eso. ¿Por qué el bar utiliza la fresa, Alberto? Bueno, nosotros, por ejemplo, utilizamos fresa fresca y la verdad que la modificamos. ¿Por qué? Porque si decimos que hablamos de temporada, si usamos fresa durante todo el año, ya yo mismo estaría mintiendo. Entonces, pues la encurtimos y la usamos durante todo el año. Vale. Pero sí, para darle un sabor nuevo a la fresa, ¿no? Para que la gente desmitifique de que sea que es algo muy dulce, muy empalagoso. Genial. Luego tenemos humo también, ¿no? Que es, Sí, perdón, es la versión del penicillin que usamos, pues, whisky ahumado y coñac en este caso. Y le damos un toque más a melaza, lo pintamos la parte del vaso, también estéticamente queda bastante bien, con miel de caña de ahí de la Virgen de la Victoria. Y nos da esas notas de regaliz, de melaza que le viene bastante bien. Pues nos basamos también, obviamente, un buen restaurante tiene que tener un aperitivo como un Bloody Mary. Nosotros, en este caso, el apio seco no lo metemos en la sal, sino lo ponemos como decoración. Y es la receta básica de un Bloody Mary, pero le metemos remolacha, por ejemplo. Le da ese todo el sabor más terroso. Y la carta pues sigue por esos derroteros, ¿no? Siempre con twist de clásico. Y lo bueno que según la temporada vamos cambiando. El tiempo que hemos estado abiertos, yo, por ejemplo, el tiempo que hemos estado hasta febrero, que nació el pequeño, hemos tenido 3 cartas diferentes, porque cambiamos según la temporada. Hubo una carta que duró 2 semanas, porque era temporada de castañas y la comprábamos cuando estaba en óptima, solamente. Entonces cambiamos la carta para hacer un apartado de cócteles con castañas. Vale, aquí técnica, por ejemplo, que aplica y supongo que ahí tendrán más facilidades por las herramientas que tienen, ¿no? Sí, en este caso tenemos la suerte de tener una Rotobab, que trabajamos mucho los redestilados. Tenemos, pues, claro, las Runner, tenemos los medidores de pH, los medidores de azúcar. Entonces ahí lo que hacemos son, pues, cordiales, cogemos un ingrediente, como hemos dicho, la castaña, por ejemplo, y la trabajamos en 3 o 4 formas diferentes y con esas 3 o 4 formas creamos 3 o 4 cócteles. Y esos cócteles están solamente en temporada de castañas, por ejemplo. Entonces solamente se pueden tomar durante un periodo de tiempo muy corto. ¿La Rotobab lo utilizáis solo para coctelería o también la aplican en cocina? En cocina no, porque sí que es verdad que ahí me salgo yo un poco del estilo de restaurante clásico con cocina francesa. La utilizo solo yo. Pero vamos, si el chef la quiere usar, pues sin problema, ¿eh? O sea, ahí está, que es para nosotros, que es del restaurante, que no es mía. Vale. ¿Hay alguna técnica que te apliquen ellos? ¿O algún producto que ellos te lo modifiquen? Estábamos haciendo, bueno, un aceite de eucalipto que estábamos haciendo. La verdad que ellos me dieron los tips para que sepa bastante bien a eucalipto y no coja color. O incluso la forma en la que cortan ellos la fruta, por ejemplo. O sea, eso la verdad que te ayuda, porque cualquier duda que tienes o cuando hemos tenido que aplicar alguna técnica, por ejemplo, con la castaña hacíamos una espuma lechosa que simulábamos un espresso martini, pues con pastelería me dijo la receta perfecta para una crema de castañas para luego hacer la espuma. O sea, y la verdad que yo hice una con mis conocimientos y luego hice una con la receta del chef y el cambio era brutal. O sea, brutal. La mía sabía un poco a castaña. Pero la apariencia era totalmente diferente, ¿no? Claro, ahí está. Vale. Ok. Poner aquí más detalles. Supongo, sí, por ejemplo, porque somos el compendio del restaurante, tenemos unas 1.400 referencias en bodega. La vajilla es muy, muy cuidada. Por ejemplo, en un restaurante, depende en qué restaurante estés, tienes que seleccionar muy bien la vajilla, la cristalería. Nosotros, por ejemplo, utilizamos copas que hemos comprado en Japón,
que todo el mundo las conoce, que son Kimura, copas que hemos comprado en República Checa, como serían las LSA, copas que en realidad casi poca gente tiene en España. Por ejemplo, vasos de whisky, cada vaso de whisky tiene una finalidad, que eso también es valor añadido. El hielo lo trabajamos también. Ahí tenemos Antonio Naranjo. En Japón, sí, bueno, en Japón que nos pegaron una hostia en la aduana que... Que cabeza, además cabeza es con S. Sí, cabeza en Sevilla lo dirían con S. Además, es la primera vez que veo a Antonio escribir bien cabeza. Vale, luego, ¿potenciáis la parte del maridaje o intentáis inducir a esto? ¿O todavía el cliente, esto a lo mejor una cosa nuestra y el cliente de esto no entiende nada y prefiere maridar con vino? Bueno, nuestro cliente es bastante clásico, muy, muy clásico. Entonces, cuando le sacas de los esquemas, sí que es verdad que se quedan muy sorprendidos. Estamos haciendo pruebas, pues, por ejemplo, cuando hay un cumpleaños, por ejemplo, pues para adelantarte al cliente, pues siempre le ponemos algún cóctel que maride bien con los aperitivos. Entonces ahí vamos haciendo el feedback, pero eso puede ser pues para trabajar en el futuro. De momento no lo trabajamos, pero porque el estilo de cliente, el estilo de restaurante no nos lo permite. Preferimos que vengan luego al bar y sigan tomando, porque el bar está integrado dentro del restaurante. Vale. ¿Hay alguna técnica o algunos sabores que no has podido aplicar en el restaurante, o bien porque crees que no va con un restaurante, o bien porque el equipo igual no está preparado, aunque viendo un poco el perfil de cosas que hace, pues está a un alto nivel, o bien porque el cliente o el menú no corresponde a lo que tú quieres, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que es verdad que hay un apartado que antes ha dicho M también, que cuando piensa de fermentados, ¿no? Habla de los que abrimos Stravinsky y demás. Yo metí 2 cócteles aquí con fermentados, que de hecho siguen en la carta porque era de la parte fija de la carta, y no han funcionado. ¿Por qué? Porque el cliente, cuando nota esas notas acéticas o esas notas avinagradas un poco y ese ácido diferente, yo como bartender o mi equipo, incluso los sumilleres, lo ven como una virtud pues, de tener ese ácido diferente, pero el cliente lo ve como un defecto. Entonces, Claro. Una de las técnicas que yo he metido, y la verdad que no sé si vamos a continuar en el tiempo, porque no ha funcionado. O sea, directamente ha funcionado. Entonces, te frustra un poco, porque, claro, también sí que es verdad que esos cócteles se hicieron a ciegas sin saber qué cliente iba a venir. Ahora ya tenemos ese feedback, ya hemos trabajado pues el medio año que lleva abierto el restaurante, quitando esto del COVID y demás. Sí que tenemos ese feedback para saber qué podemos introducir o no. Por ejemplo, la parte que es movible de temporada, hemos aprovechado para hacer cócteles que podamos meter en la parte fija, para intentar sustituir esos dos. Por ejemplo, un old fashion con añejado y macerado con berenjena asada, por ejemplo. Vale. ¿Qué parte dirías de porcentaje son cócteles en el aperitivo y porcentaje de cócteles en el digestivo? Claro, nosotros, nuestro punto de venta, nuestro pico de venta es en el aperitivo antes de que los clientes se sienten. Ahí es donde sacamos el arsenal y ahí pues Dry Martini, de hecho Rafael Anson es uno de nuestros clientes más asiduos, y que venga con quien venga se toma su Dry Martini. En el pico del aperitivo donde más a full está. Y luego en la parte final, porque también nosotros prescribimos los destilados. Una vez que terminan el café, nosotros vamos con un carro de destilados que, por ejemplo, en Sadel tenemos 400 destilados y la mitad son whisky, más o menos. O sea, son unos 200 y pico whisky. Y ahí es donde nosotros hacemos el upselling, ¿no? Tenemos también cócteles dedicados al digestivo y, obviamente, vamos a la mesa y prescribimos. Y si el cliente quiere alargar la sobremesa, tiene la parte del lobby totalmente disponible para ello. Pero el aperitivo es el auge, digamos, de venta. Sí, porque luego entiendo que en la parte final lo que intentáis es extender y obviamente sumar bastante, Claro. pues puedes sumar bastante a la cuenta haciendo esto, ¿no? Sí, Bueno, de Alberto, medio un 10%. Pues Alberto, se nos ha hecho muy cortito, pero se va a cortar en 30 segundos. Agradecerte que hayas estado con nosotros. Animo a todos los que nos están viendo ahora y que nos verán después
a que te visiten en Madrid, que seguramente abriréis dentro de poco. Sí, si todo va bien, dentro de una semana o dos como mucho, en fase 2 ya podríamos abrir. Entonces esperemos que podamos abrir las puertas y que todo el mundo, bueno, está abierto para todo el que quiera venir. Bueno, pues te mando un abrazo fuerte, amigo. Nos vemos Igualmente, en saludos a todos. dos nuevas ponencias.